lo trae al Pero muy buenas tardes a este su programa Desenterrando la Doctrina Apostólica, transmitido por el canal de Isma Visión y por las redes sociales en Facebook de Isma Visión. Le saluda su hermano y discípulo Joan Kelly, hermano y retenedor de la sana doctrina apostólica. Las escrituras, si no está conforme a la palabra, a la doctrina apostólica, pues déjeme decirle que quien está operando detrás de usted es un espíritu de error. Es el ministerio o movimiento de iniquidad. Porque para nadie es un secreto que en los últimos tiempos las palabras que se encuentran escritas en el canon bíblico, a un conjunto de libros a lo cual le llamamos Biblia, se han venido cumpliendo a través de los tiempos, pero en estos últimos tiempos aún mucho más, ya que los apóstoles del Mesías, que recibieron las revelaciones futuras y las últimas revelaciones para darla a conocer a la asamblea, se han venido cumpliendo. Como lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. O sea, estos lobos se iban a meter encubiertamente con una apariencia de piedad, dándose a conocer como si ellos también son siervos del Mesías o siervos de Cristo. Y así, por medio de esa pantalla, ellos arrastrarían a muchos discípulos. Esto no es desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Desde la época de la asamblea primitiva se levantaban falsos maestros y falsos profetas, falsos pastores. Pero muchos dirán, cuando nos ven a nosotros hablando de la palabra del Creador, de una manera como no se ha enseñado en las iglesias de hoy, pues entonces muchos líderes les dicen a las ovejas: tengan cuidado, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dando a entender que los malos o los perversos somos nosotros. Sin embargo, los malos y los perversos, en los cuales muchas ovejas han sido cautivas y atrapadas, están dentro de las iglesias, porque la apostasía no está fuera de los templos de hoy. La apostasía se mueve dentro de las congregaciones de hoy. La apostasía no está en el mundo. El mundo sigue su mundo. ¿Comprende? Entonces, cuando sale una persona hablando tal cual las palabras como está escrita en la Biblia, porque a ustedes no se la han enseñado así, entonces dicen que los lobos rapaces o los falsos maestros somos nosotros. Pero recuerde una cosa: cualquiera que venga hablándole a usted conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, y practica, le muestro, mira hermano o hermana, el diezmo, por ejemplo, el diezmo que ustedes pagan hoy en las iglesias, en los templos de hoy, lo cual ese diezmo ustedes lo pagan porque los concilios
que son la élite, y en cada templo tiene a un pastor como empleado asalariado, le ha enseñado a estos pastores a cobrarle el diezmo a ustedes, pero no utilizando un libro cualquiera, sino utilizando la propia Biblia. Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esa es la cita bíblica que a usted le presentan para demostrarle a usted, como no tiene conocimiento y como está empezando en este camino del Mesías, como se ha convertido recientemente, lo primero que le van a enseñar es eso. Y usted, como no tiene todavía capacidad para entender ni escudriñar, se va a llevar de lo que le dice el pastor, que por tanto tiempo está pastoreando en esa congregación, y usted deposita su confianza en él y dice: bueno, pues yo que me acabo de convertir ahora mismo, y este pastor que tiene 10 o 20 años o 30 años ministrando, o que se convirtió, ¿cómo es posible que yo, siendo un recién convertido, venga a querer a mostrarle a este pastor la verdad, cuando él es que tiene que enseñarme a mí? Y por eso las ovejas depositan toda su confianza en los pastores. Y viene el pastor a explicarle a usted por un reglamento elaborado por los concilios, donde le presentan a usted una cita bíblica, como por ejemplo Malaquías 3:10, y ya con eso a usted lo han engañado. Y le dicen: mira, usted debe de dar un 10% cada vez que cobre, sea quincenal, sea mensual o sea semanal, porque así está escrito. Y usted, como lo está viendo que está escrito en Malaquías 3:10, ya usted empieza a pagar un diezmo año tras año. Pero a usted lo que le mostraron fue una cita bíblica a mitad ya del camino. No le mostraron la cita bíblica al principio, porque el diezmo que a usted le presentan que tiene que pagar, porque hay que colaborar para el templo, que hay que pagar la luz, que hay que pagar el agua, que hay que pagar un sinfín de números de cosas, y usted, como quiere colaborar, pues lo va a dar, y esa es la razón por la cual se lo cobra. Pero cuando usted se va al principio, ¿a quién le fue dado el cobro del diezmo? Que no fue a ningún pastor ni a ninguna pastora, sino que el diezmo le fue dado a los sacerdotes levitas, según consta en Números capítulo 18, verso 21, cuando el Padre le entrega a Israel la tierra por heredad, cuando lo sacó de Egipto. A las 12 tribus le entregó la tierra para que la habiten. Pero hay una tribu que quedó sin herencia terrenal, o sea, no recibieron tierra, más 11 tribus sí la recibieron. Entonces, ¿qué va a pasar con los sacerdotes levitas? ¿De qué se van a alimentar? ¿Cómo se van a sostener? Tanto ellos y sus hijos y sus esposas. ¿De qué van a vivir si no tienen tierra para sembrar? Pues el Creador al sacerdocio levítico, a la tribu de Leví, lo consagró para que fueran sacerdotes, para ministrar en el altar, para ministrar en ese altar e interceder por los pecados del pueblo ante Dios, porque eso es lo que es un sacerdote, un intercesor, alguien que está para ofrecer. Entonces los sacerdotes levitas, del trabajo que tenían que realizar en el altar, de ahí ellos iban a recibir su paga. ¿Entiende? Iban a recibir su salario. Por aquellas tribus que recibieron herencia terrenal, que de todo lo que sembraren
y luego cosecharen, debían de sacar un 10% de todas esas cosechas. No era en dinero, el diezmo nunca fue en dinero, que se le exigió al pueblo de Israel pagarle a los sacerdotes levitas, sino que fue en alimento, en aceite, en harina, maíz, cereal, nunca en dinero. Deuteronomio 14:22 en adelante. Viven del templo, es decir, que quienes atienden al altar, oiga bien, hasta ahora en lo que yo voy leyendo usted podrá entender que estoy hablando de cada templo de hoy. Y los que sirven allí, como han dado a enseñar y a conocer, son los pastores. Y como ellos sirven allí, tienen que tener ganancia, tienen que vivir de él, del altar, porque es lo que le han enseñado y es lo que usted ha venido repitiendo como loro día tras día. Pero vamos a terminar la cita para ver de qué templo y a qué servidores el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Empecemos otra vez. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo, es decir, de los animales que allí se sacrifican. Comen de la carne de los animales que allí se sacrifican. Cuando el apóstol está escribiendo esto, aún el templo estaba en pie y los sacerdotes levitas aún estaban ministrando en este templo. Aquí podemos ver que no se está refiriendo al templo donde cada creyente o cada iglesia o cada seguidor de Cristo o del Mesías asiste. No se refiere a ese templo. Por lo tanto, no se refiere que como su pastor o pastora sirve allí, hay que sacarle su alimento. No, no es así. Se está refiriendo al altar donde operaban los sacerdotes levitas en el templo en Israel. No se refiere a usted ni a mí. Cuando en Malaquías 3:10 habla del diezmo, si ya usted entendió, según Números 18:21, para quién fue dado el diezmo por ley, y no era como ahora ya estamos mostrando que este diezmo es ilegal que cobran los pastores de hoy. Entonces ellos han cambiado el asunto. Ya no te andan diciendo que tú eres maldito si no lo das, porque ya ellos van entendiendo también, porque ellos estaban equivocados, de que este diezmo de Malaquías no se estaba refiriendo a un salario para los pastores de hoy. Entonces, ¿ahora qué están enseñando? Bueno, hermano, usted lo da, esto es voluntario. Es voluntario. La pregunta es la siguiente: ¿de dónde usted saca que el diezmo es voluntario? ¿Está utilizando usted Malaquías 3:10 para decir ahora que el diezmo que se debe dar en la congregación es voluntario? ¿O está utilizando otro libro? Porque en la Biblia el diezmo que vemos era un diezmo que se pagaba por ley. Por ley. Y nadie podía dejar de darlo. Y cuando lo dejaban de dar, entonces había problemas. Entonces, Malaquías 3:10, vamos a ver lo que dice. Nunca empiece a leer el último texto de un libro, o nunca lea un libro, nunca lea la parte final de un libro sin primero ir al principio, para usted saber y entender de qué se está hablando. Si usted se ve a Malaquías capítulo 3 verso 1, vamos a ver qué dice. Vámonos al encabezado, al principio. Este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías, a Israel, no a la iglesia, no a la asamblea, a Israel. Ahora vámonos
al verso 10. Traed tu diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. Ya con esta cita bíblica, ya usted entiende que usted tiene que pagar el diezmo. Pero lea el 6 para ver si no corrobora con Malaquías capítulo 3 verso 1, para que usted vea de quién es con quién es que el profeta Malaquías está hablando. Malaquías 3:6 en adelante. Y yo soy el creador, no he cambiado. Estoy leyendo otra traducción, pero usted puede leer cualquier traducción y va a encontrar que son las mismas palabras. Yo soy el creador, no he cambiado. Y por eso ustedes, descendientes, linaje, simiente de Israel, no han sido aniquilados. O sea, no han sido destruidos. ¿Con quién está hablando? Con la descendencia de Israel. Con aquel Israel que quedó diseñado para pagar el diezmo a los sacerdotes levitas. ¿Por qué viene ahora todas estas palabras del Creador por medio del profeta Malaquías a Israel? Porque las tribus que quedaron diseñadas para pagar el diezmo por ley ya no estaban cumpliendo con esta orden, sino que estaban sembrando en la tierra y cosechando, pero no sacaban el 10% de los frutos para los sacerdotes levitas. ¿Qué hicieron entonces los sacerdotes levitas si ya ven que en el templo no están llevando los alimentos? Cuando ellos dependían de ahí, comían de ahí, y su familia, ¿qué van a hacer ellos ahí? ¿Se van a quedar? ¿Se van a retirar? Porque ya allí no hay nada. Y esto fue lo que pasó con los sacerdotes levitas. Ellos se fueron, dejaron de ministrar en el templo. Y el Creador ahora envía un profeta para darle ver al pueblo que le están robando, que le están fallando, que no están cumpliendo con el acuerdo que el Padre hizo con Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, cuando lo sacó de la esclavitud. Ustedes, oiga lo que dice el 7, se han apartado de mis preceptos, como se apartaron sus antepasados, y no han querido obedecerlo. O sea, ustedes no están cumpliendo con el acuerdo. Y ustedes saben que yo les dije a ustedes en un principio, a su padre, que si ustedes cumplen con esta Torá, con esta ley, serán benditos entre todas las naciones. A donde quiera que vayan serán benditos. Pero si no cumplen con mis ordenanzas, con el acuerdo, pues serán malditos. Deuteronomio 28 en adelante, del 1 en adelante, va a haber allí las bendiciones que se le dio a Israel por cumplir la ley y las maldiciones que se le dio a Israel si no cumplen con la ley. Y no han querido obedecerlo. Yo, el Creador Todopoderoso, les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen, oigan, el pueblo haciéndose el ignorante o los ignorantes de que no saben de qué el profeta está hablando. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Pero ustedes preguntan, ¿por qué hemos de volvernos a ti? O sea, ¿qué estamos haciendo mal para que nos volvamos de nuestro camino? Y yo pregunto, ¿acaso un hombre puede defraudar al Creador? Oigan, ¿acaso un hombre puede defraudar al Creador? ¿Puede hacer un acuerdo con él y luego salirse del acuerdo y salir airoso, como que nada va a pasar? Pues ustedes me han defraudado y todavía preguntan, cínicos, ¿en qué te hemos defraudado? Respuesta, en los diezmos y en las ofrendas ustedes me están defraudando, pueblo de Israel. Ese no fue el acuerdo que yo hice con ustedes. A ustedes yo les entregué la tierra para que siembren y cosechen. Pero no se olviden que de esa cosecha
ustedes tenían que sacar un 10%, primero, para los sacerdotes levitas, que era lo primordial, para que ellos sigan intercediendo por sus pecados ante mí. Pero si ustedes no le pagan, si ustedes no le dan lo que se merece, pues con qué ánimo ellos van a seguir trabajando si están pasando hambre, tanto ellos como su familia en sus casas. Díganme. Entonces, el verso 9. Sí, toda la nación, oiga cómo dice, toda la nación, refiriéndose a la nación de Israel, no a las naciones, porque el Creador no hizo acuerdo ni pacto con las naciones. El Creador, a quien sacó de la esclavitud de la nación de Egipto, fue a Israel, no fue a las naciones. Por lo tanto, el Creador le dice por medio del profeta Malaquías: toda la nación, todos ustedes me están defraudando, me están robando, y por eso voy a maldecirlos, yo, el Creador Todopoderoso. ¿Está entendiendo? Yo voy a maldecirlos porque ustedes no están cumpliendo con el acuerdo. La orden es que traigan los diezmos del tesoro al templo, y así habrá alimentos en mi casa. ¿En cuál casa? En los templos donde usted se reúne hoy día. No se refiere a ese templo, se refiere al templo de Israel. Pónganme a prueba. Yo los reto a ustedes, los emplazo a que me pongan a prueba y verán a ver si yo no abro las ventanas de los cielos para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. No dejaré que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones les llamarán dichosos, o sea, les llamarán benditos, porque usted tendrá un país encantador, un país encantador. Yo, el Creador Todopoderoso, lo he dicho. Entonces, mis hermanos, pueblo de la Romana, pueblo televidente que me escucha por este canal y por las redes sociales, y que esto seguirá siendo difundido por otras redes más, cuando usted le vienen con Malaquías 3:10, no está hablando, este diezmo no es para usted pagarlo, sino que era para la nación de Israel pagarlo a los sacerdotes levitas que ministraban en el templo. Por eso en 1 Corintios 9:13 el apóstol dice que aquellos que ministran en el altar, o sea, en el templo, en el altar del templo, comen de la carne sacrificada. No se está refiriendo a que los pastores de hoy deben de recibir un pago. Yo no sabía que hoy todavía estamos sacrificando animales. ¿Verdad que no? Entonces, usted se pregunta, como se hacen mucho la pregunta, si no damos el diezmo, ¿cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga el agua? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Eso lo dice un hombre que no tiene fe en el Creador. Cuando usted tiene fe en el Creador, usted va a hacer lo que el Creador dice. ¿Y cuál fue la ordenanza del Creador para la asamblea? ¿Cuáles son las aportaciones que la asamblea, el cuerpo del Mesías, el cuerpo de Cristo, debe de dar, debe de ofrecer para la administración del pueblo santo? Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 7. Vea que los escritos del apóstol Pablo, Shaul, y de Pedro y los demás apóstoles son escritos para la asamblea, no para el Israel terrenal, que aún no ha aceptado al Mesías. Los escritos que están aquí son los reglamentos y las enseñanzas para la iglesia, para la congregación. ¿Cuál es la orden que la asamblea debe de hacer? Te está diciendo a ti
que lo que tú debes de dar en tu congregación es una ofrenda, no de mala gana, ni por fuerza. Pero resulta que el diezmo que acabamos de leer en la ley era un diezmo que se debía de dar obligatorio, por fuerza. No era que usted debía de darlo voluntariamente. No era que el pueblo de Israel tenía que dar el diezmo voluntariamente. Es que había una ley que pesaba sobre esa nación a pagar el diezmo. Y mucha gente lo hacían de mala gana. Querían todo para ellos. Eran avaros, glotones. Todas las cosechas las querían para ellos y no querían compartirla. Y eso muchas veces está en el corazón del hombre, que quiere amontonar todo para él. Pero había una ley en Israel que había que dar el diezmo. Pero aquí te dice que la ofrenda que tú tienes que dar cada primer día de la semana en la asamblea para la administración del pueblo santo es voluntario según lo que tú hayas prosperado durante la semana. Si tu corazón si te ganaste 5,000 pesos y tu corazón dispuso no dar un 10%, sino el 30%, tú debes de darlo. Si dispuso de darlo todo, pues debe darlo, porque el Creador ama al dador alegre. El Creador puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras sociales. O sea, no te preocupes cómo voy a pagar la luz del templo o el mantenimiento. Mientras tú estés colaborando cada primer día de la semana una ofrenda voluntariamente, no un diezmo, pues de ese botín que todos van a llevar a la congregación, los ancianos, que son los pastores de cada congregación, no un pastor, no una pastora, ellos sabrán distribuir a cada uno de los hermanos que está en necesidad. Estos ancianos de la asamblea no se van a preocupar por hacer un megatemplo o por hacer sillas que cuesten millones de pesos o traer instrumentos musicales que cuesten millones de pesos o una orquesta. Ellos no se van a preocupar por eso. Los ancianos de la asamblea, que son dirigidos por el Espíritu del Creador, se van a preocupar por la necesidad de cada hermano en la congregación. Por si el hermano debe la casa, por si el hermano no tiene comida. De eso se va a preocupar los ancianos de la asamblea. Pero lamentablemente tengo muchas amistades y familiares que han sido estafados por estos concilios e iglesias de hoy, por estos templos de hoy, que mejor te sacrifican a ti, te ponen a la calle a vender pan de batata, pan de maíz, habichuela con dulce, porque hay que comprar blog para construir la asamblea, porque hay que comprar lujos, y al final tú gastas todas tus fuerzas en ese sistema y cuando sales de ahí para tu casa te vas sin nada. Sin embargo, los concilios y los pastores haciéndose más ricos cada día, teniendo los hijos en buenas universidades. Esto es lo que está pasando hoy en día y ya el pueblo lo está viendo. Pero esto antes no se denunciaba. Estamos en una época ya en que la información está saliendo, la verdad está saliendo. ¿Quién se imaginaría 30 años atrás o 20 años atrás un programa de televisión o por las redes sociales hablando de estas cosas, acusando a los pastores? Pero yo no lo acuso solamente por el diezmo, porque ya sé que en ese punto están mal. Ellos lo que son empleados de los concilios. Aquí se está acusando también
a los pastores a que ustedes están ocupando un puesto en la congregación que no le corresponde. A usted no le corresponde. El Espíritu del Creador no constituyó a un pastor por cada asamblea, mucho menos a una pastora. Eso es totalmente contrario a las Sagradas Escrituras, que muchos lo están haciendo, y los que van subiendo se convierten en ese sistema y ven como bueno y válido ese sistema. Claro que lo ven como bueno y válido porque no tienen el conocimiento. Pero aquí en este programa estamos llamando a los amigos pastores y pastoras. Le tenemos una silla aquí preparada para que nos muestren en qué parte de las Escrituras una mujer puede ser pastora. Si nos muestran en qué parte de las Escrituras, de la doctrina apostólica, miren, que no me voy a ir a la ley allá atrás, porque ustedes tienen odio a la ley. Porque ustedes dicen, no, eso era allá atrás, que la mujer no podía hacer esto ni aquello. Pero ya ahora en el Mesías somos nueva criatura y todos somos iguales. Pero sin embargo, los apóstoles del Mesías aún están de acuerdo con la ley del Creador de que la mujer no puede ser pastora. Los apóstoles que escogió el Mesías, y todo lo que los apóstoles enseñaron eran mandamientos del Mesías, de Cristo. 1 Corintios, capítulo 14, verso 37. Lee allí a ver qué dice. Cuando el apóstol Shaul está hablando acerca del rol de la mujer en la congregación. El apóstol reta y dice, oigan, a mí no me acusen de machista, como he visto por las redes sociales a estas mujeres diciendo que el apóstol Shaul Pablo era un machista y que era un loco porque el apóstol se regía por la ley del Creador. El apóstol dijo claramente, lo que yo estoy escribiendo son mandamientos del Creador, no son míos, no me echen la culpa a mí. Yo hago como Poncio Pilato, me lavo las manos. La mujer debe hacer esto, esto y aquello en la congregación. No se le permite ejercer dominio sobre el hombre, ni el pastorado tampoco. De que yo esté equivocado, o hay una cita bíblica que tumba lo que estoy diciendo, que afirme que la mujer sí puede ser pastora, bueno pues, yo no la he visto. Yo necesito ser ilustrado, ser guiado por la verdad. Le hacemos una invitación cordial y afectuosa a cualquier líder o a cualquier hermano o varón de las congregaciones. Aquí hay una silla preparada. Pero también tenemos una silla preparada para los pastores de hoy, que dicen que el Creador lo puso a ellos a pastorear, como hablan por las emisoras y por la televisión. Emplazamos a Ezequiel Molina, emplazamos a Manuel Silvestre, emplazamos a los pastores de la asamblea donde pastoreaba el difunto Abba Carpio, a todos, que muestren por las Escrituras que el Espíritu del Creador, por medio de los apóstoles, constituyeron a un hombre como único líder y pastor absoluto de la congregación. Y que también muestren en qué parte de la Biblia la iglesia o la asamblea tiene un ordenamiento para pagar el diezmo. Hay personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. No, que el juego al azar es pecado según la Biblia.
No que ir a la playa es pecado según la Biblia. Varón o varona, ¿dónde dice eso? Cuando usted le hace esa pregunta, no hayan que decir, porque es que las ovejas de hoy no han sido capacitadas para estar fundamentados o para hablar conforme a la Biblia. Entonces, a lo que la Biblia no prohíbe, ellos dicen que es pecado. Pero a lo que la Biblia sí prohíbe, ustedes lo están aceptando día y noche. Como le dije yo a una persona. Tú dices que el juego al azar es pecado, porque está escrito en la Biblia que es pecado y hay consecuencias para esa persona, pero no lo muestra. Dices que ir a la playa es pecado, porque la Biblia lo dice, pero no lo muestra. Sin embargo, yo te muestro a ti que en tu congregación ustedes aceptan el pastorado femenino y la Biblia sí lo prohíbe y le llama pecado a eso. ¿Dónde? ¿Dónde lo dice? Mira la diferencia entre tú y yo. Que yo te voy a hablar con las escrituras, te voy a mostrar lo que te estoy diciendo, pero tú no puedes mostrarme lo que me dice. Y como tú no me puedes mostrar evidencias, si tú y yo vamos a un tribunal y tú no muestras evidencia de tu acusación hacia mí, pues tú no estás en nada allí. Pero yo te muestro con evidencias que el pastorado femenino es una violación tajante, es una rebeldía a la palabra del Creador. Yo lo muestro. Entonces las sillas están aquí preparadas para que ustedes, cualquiera, hagamos una conversación o un debate sano, tanto por este medio o por cualquier otro medio. El que tiene la verdad, lo que quiere es enseñar la verdad, no importa el lugar, aun sea en el mismo infierno, en el mismo lago de fuego, la verdad siempre será la verdad. Pero también le tenemos las sillas preparadas aquí a aquellos falsos maestros y pastores que le han enseñado a la asamblea que la asamblea será raptada, oigan la palabra, raptada, secuestrada, que no estará en el momento de la gran tribulación. Aquí tenemos la silla también, para que se sienten, especialmente a un amigo que conocí hace mucho y que me reunía con él. A ti también te invito a sentarte aquí. Tú que dices ser maestro, no diré tu nombre, pero tú sabes quién es. Y tus pupilos están pendientes y ven este programa. El debate antes parecía que tú tenías la fuerza para poder avasallar, porque aún por lo normal yo estaba en el camino del aprendizaje, pero como entiendo que no estoy en preescolar, ni en primero, ni en segundo, pero sí estoy en cuarto o en quinto, pues creo que hay capacidad para que tú muestres en qué parte de la Biblia el Mesías o los apóstoles dijeron que Cristo vendrá antes de la gran tribulación a salvar a su iglesia o a su asamblea. Entonces las sillas están aquí. No es posible que un programa de televisión
alguien esté llamando a una conversación sana, a un debate sano, a los pastores de hoy, y los pastores no quieran aceptar. ¿Cuál es el miedo? Pero no solamente este programa, aquí en La Romana, los ha llamado a ustedes al debate, sino que hoy, anteriormente, han habido programas y no han ido al debate. Yo dudo, aunque yo le haga el llamado, yo dudo que vengan, porque sé que no lo harán. Si ustedes no quieren venir, manden por lo menos a un discípulo de ustedes. Porque las ovejas han depositado toda la confianza en los pastores de hoy. Y han sido engañadas por los pastores de hoy. Los pastores de hoy han puesto a las ovejas a perseverar en cosas innecesarias que no están en la Biblia. Por eso no tienen conocimiento. Y el conocimiento es necesario, porque el conocimiento es luz. El conocimiento es una llave que abre camino. El conocimiento de las Escrituras es la verdad. Lo dijo el Mesías en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conocerán la verdad, o sea, tendrán el conocimiento, y el conocimiento los va a libertar de cualquier élite, de cualquier situación. El conocimiento que yo les imparto a ustedes es libertad, para que ustedes vayan y lo impartan a los demás. Este es el conocimiento. El conocimiento es para impartir. Por eso el apóstol Pablo, en los Hechos, capítulo 20, verso 25, del 17 en adelante, cuando se va a despedir de los hermanos, él manda a un mensajero a llamar a los líderes de la congregación para que vengan a su encuentro. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la asamblea, o sea, a la élite, al grupo, a la junta de ancianos que gobierna la asamblea. No mandó a llamar a Ezequiel Molina, no mandó a llamar al difunto Abad Carpio, no mandó a llamar a los que se hacen ser pastores en el día de hoy, a Ramón Eladio Henderson, no lo mandó a llamar a ninguno de ustedes, porque ese organigrama no funcionaba en aquel tiempo. Mandó a llamar a los ancianos de la asamblea, que son los líderes, los gobernantes de la asamblea. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien la asamblea, no dice el pastor que gobierna bien la asamblea, no dice la pastora que gobierna bien la asamblea, los ancianos. Y este programa se caracteriza por hablar las verdades que han estado ocultas, que han estado enterradas a 1000 pies bajo tierra, difícil de encontrar. Por eso han pasado años y años, y esta verdad estaba enterrada. Pero el Creador así lo permitió, porque muchos ya no querían la verdad, sino que se complacían en la injusticia, en sus maldades. Por lo tanto, dejó que ustedes enterraran la verdad, los concilios, los pastores de hoy. ¿Qué pasará con estos líderes que han muerto y han vivido o vivieron enseñando algo diferente a lo que está escrito en las Escrituras? ¿Qué pasará? ¿Tendrán la salvación? ¿Serán salvos? ¿Y qué pasará con los varones de hoy que aún se ven en el mismo camino
enseñando algo diferente a la doctrina. La Escritura tiene toda la respuesta para eso. Después que usted conoce al Mesías, se arrepiente de sus pecados, se vuelve al Creador y quiere vivir una vida conforme al Mesías, usted debe de buscar lo que el Mesías destinó para usted hacer. Y esto está en la doctrina apostólica. Usted debe de tener la doctrina apostólica para que sepa cómo debe conducirse en este nuevo mundo ahora del Mesías, que usted ha creído en él. Debe de perseverar en la doctrina apostólica. Hechos 2, 41 al 42. Vemos allí al apóstol Pedro o Kefa, que en su predicación, movido por el Espíritu, se convirtieron más de 3,000 personas